El secreto del agua para regular el azúcar. ¿Cómo debe beber agua para regular su azúcar y evitar la diabetes? Y si le dijera que un simple vaso de agua podría ser la clave para regular su azúcar en sangre y evitar que la diabetes avanza sigilosamente con los años. Sí, ha escuchado bien. No hablo de pastillas milagrosas ni de dietas restrictivas imposibles de seguir. Hablo de algo tan sencillo, tan cotidiano, que muchas veces ni siquiera le damos importancia: el agua. Soy Diana Lane, psiquiatra, psicoterapeuta y escritora, y hace décadas estudió las emociones humanas, la inteligencia emocional y los secretos de la mente. Hoy quiero compartir con usted lo que aprendí en mi práctica clínica, en mis investigaciones y en la convivencia con miles de pacientes y lectores. Descubrí algo que ha sorprendido incluso a muchos profesionales de la salud. No solo importa la cantidad de agua que bebes, sino también el momento y la forma en que lo hace. Parece un detalle pequeño, pero puede marcar una enorme diferencia. Según mis años de observación clínica y las investigaciones que he analizado, beber agua en los momentos adecuados puede aumentar hasta en un 40% la sensibilidad a la insulina, una sustancia que su cuerpo produce de manera natural y que es esencial para regular el azúcar en sangre y evitar picos peligrosos. ¿Y sabe lo mejor? Que puede lograrlo sin gastar dinero en medicamentos caros, sin forzar su cuerpo con ayunos extremos y sin cambiar drásticamente su rutina, solo ajustando un hábito tan simple como cuándo y cómo bebe agua. Parece increíble, ¿verdad? Pues en los próximos minutos voy a explicarle exactamente cómo hacerlo. Le invito a que se quede conmigo, porque voy a revelarle paso a paso un secreto que puede cambiar la manera en la que ve algo tan sencillo como un vaso de agua. Le prometo que cuando terminemos, nunca volverá a verlo igual. Hay una condición silenciosa que afecta a millones de personas mayores sin que lo noten al principio. Se llama diabetes tipo 2 y es mucho más común de lo que imagina. Es la acumulación progresiva de azúcar en sangre que daña órganos y vasos. Al principio apenas se nota, siente un poco más de sed, se cansa más rápido, las heridas tardan en sanar, pero poco a poco esa desregulación puede llevar a neuropatías, problemas de visión, infartos y, lo que más duele, perder calidad de vida. Los datos son realmente preocupantes. Según estudios recientes, más del 30% de las personas mayores de 60 años ya muestran signos de prediabetes o diabetes, y a partir de los 80 años, la cifra sube a una de cada dos personas. Y aquí viene lo más frustrante: muchos hacen todo lo que se supone que deberían hacer. Comen bajo en carbohidratos, toman medicamentos, caminan todos los días, incluso controlan porciones, pero aún así notan que su azúcar sube, que sienten fatiga, que sus niveles no responden igual. En mi práctica clínica lo veía constantemente: pacientes disciplinados que seguían sus dietas al pie de la letra y monitorear su glucosa con constancia, pero que seguían descontrolándose sin entender por qué. Hasta que descubrí algo que cambió completamente mi manera de ver este problema. Y tiene mucho que ver con cómo y cuándo bebe usted agua. Así que si desea regular su azúcar, evitar complicaciones y mantener su vitalidad durante muchos años más, le invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita. Así no se perderá ninguno de los próximos videos donde le enseñaré paso a paso cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en su control glucémico y su bienestar. Durante años sentía que había algo que no encajaba del todo: pacientes que comían bien, que hacían ejercicio, que dormían sus horas y aún así seguían con picos de azúcar, fatiga y complicaciones. Era como si faltara una pieza pequeña, pero esencial, dentro de todo ese engranaje que mantiene al cuerpo en equilibrio glucémico. Y finalmente esa pieza apareció. Era algo tan simple, tan cotidiano, que casi nadie le presta atención: la forma en la que se hidrata el cuerpo. Sí, hablamos del agua, pero no de beber 8 vasos al día como una norma sin sentido, ni de hacerlo por costumbre sin pensar. La diferencia está en cuándo, cómo y con qué se acompaña ese agua, porque cuando se hace correctamente, el cuerpo no solo la absorbe, la aprovecha. Y aquí viene lo más interesante: esa forma adecuada de hidratarse envía una señal directa al organismo, una especie de mensaje interno que le dice: es hora de regular, no de acumular. Es momento de sensibilizar, no de resistir la insulina. Beber agua en el momento correcto puede activar procesos naturales que favorecen la sensibilidad a la insulina, la encargada de bajar el azúcar,
transportar glucosa a las células y mantener el cuerpo lleno de energía estable. Y no hacen falta medicamentos caros ni aparatos de monitoreo constantes para mejorarla. Basta con entender cómo ayudar a su cuerpo a hacerlo de manera natural cada día. Así que si alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de cuidarse, sigue sintiendo picos de azúcar con el paso de los años, le aseguro que esta información le abrirá los ojos. Hoy quiero compartir con usted algo muy especial, un método sencillo pero profundamente eficaz que ya ha ayudado a más de 10.000 personas a regular su azúcar, recuperar su energía y evitar la progresión a diabetes. Personas que, igual que usted, pensaban que el descontrol glucémico era algo inevitable con la edad, hasta que descubrieron que no tenía por qué ser así. Este protocolo, que combina una forma específica de hidratación con pequeños ajustes en la rutina diaria, ha demostrado resultados sorprendentes. En tan solo 8 semanas, el 70% de quienes lo aplicaron experimentaron una mejora visible en sus niveles de HbA1c y en su capacidad para mantener el azúcar estable con mayor seguridad y sin picos. Imagínese volver a levantarse de la cama con energía constante, caminar sin fatiga repentina, disfrutar comidas sin temor a subidas o volver a sus chequeos con números que le hagan sonreír. Eso es lo que este método puede conseguir, devolverle poco a poco el control glucémico y la vitalidad que su cuerpo aún conserva, aunque haya estado dormida. Y lo mejor de todo es que no requiere medicamentos extras ni rutinas de ayuno agotadoras, solo constancia, algunos cambios muy simples y la guía adecuada. Así que si está preparado para dar ese paso, para volver a sentirse más estable, más activo y más seguro, acompáñeme. Porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en su salud. Los 3 errores más comunes al beber agua. Vamos a empezar por algo que casi nadie le explica, pero que marca la diferencia entre tener un azúcar estable o uno que se descontrola poco a poco. Y es que la mayoría de las personas bebe agua de forma incorrecta, aunque lo haga con la mejor intención. Hoy quiero aclararle los 3 errores más comunes que veo cada semana en mi práctica clínica. Primer error: esperar a tener sed. Si usted espera a sentir sed para beber agua, ya llega tarde. La sed no es una señal preventiva, es una advertencia del cuerpo que le dice, ya estoy deshidratado. Para cuando nota la boca seca o la garganta pastosa, su organismo ya ha perdido cerca de un 2% del agua que necesita, y aunque ese número parece pequeño, puede elevar su azúcar en sangre hasta en un 15%. Eso significa que tareas tan simples como concentrarse o mantener la energía se vuelven más difíciles. Además, esa falta de agua frena uno de los procesos más importantes del cuerpo, la acción de la insulina y el transporte de glucosa. Piensa en su sangre como si fuera un río. Cuando el río tiene suficiente agua, la glucosa fluye sin obstáculos hacia las células, pero cuando se seca, nada funciona bien. El azúcar se acumula, la insulina se resiste y el cuerpo entra en un caos glucémico. Eso mismo ocurre dentro de su organismo cuando se deshidrata, aunque no lo note. Segundo error: beber grandes cantidades de golpe. Mucha gente cree que beber 1 litro de agua de una sentada regula mejor el azúcar, y no es así. El cuerpo solo puede absorber unos 200 a 250 mililitros cada 15 minutos más o menos, lo que cabe en un vaso pequeño. El resto simplemente se elimina. Por eso, si bebe demasiado de una vez, lo único que consigue es ir al baño sin que su cuerpo haya aprovechado ese líquido para diluir la glucosa o mejorar la sensibilidad insulínica. La hidratación eficaz no depende de la cantidad total que se bebe, sino de cómo la reparte a lo largo del día. Pensé en cómo regar un jardín. Si se le echa toda el agua de golpe, se encharca y se desperdicia. Pero si lo hace poco a poco, las raíces absorben justo lo que necesitan para nutrirse sin picos. Tercer error: beber agua demasiado fría. Esa sensación de frescor puede parecer agradable, sobre todo en verano, pero en las personas mayores puede tener el efecto contrario al que se busca. El agua muy fría provoca una contracción de los vasos sanguíneos, lo que llamamos vasoconstricción, y eso reduce el flujo de sangre hacia los tejidos. En otras palabras, corta el suministro de oxígeno y nutrientes justo cuando el cuerpo los necesita para procesar la glucosa eficientemente. Por eso, lo ideal es beber agua a temperatura ambiente o ligeramente templada,
entre 22 y 24 grados. De esa manera, el cuerpo la absorbe mejor y la insulina recibe todo lo que necesita sin esfuerzo. Así que si usted suele beber solo cuando tiene sed, toma grandes tragos de vez en cuando o prefiere el agua helada, no se preocupe. No es culpa suya. Nadie nos enseñó a hidratarnos bien, pero ahora que lo sabe, puede empezar a hacerlo de una manera más inteligente, más amable con su metabolismo glucémico. Y créame, ajustar este simple hábito puede cambiar cómo se siente cada día. Azúcar más estable, más energía y más claridad mental. Y ahora que ya sabe cómo no beber agua, en la siguiente parte le mostraré cómo hacerlo bien, paso a paso, para que cada sorbo trabaje a su favor y no en su contra. Método H. 3 más 1. Los 4 pasos para hidratarse correctamente. Ahora que ya sabe cómo no hidratarse, vamos con lo importante, cómo hacerlo bien. Le voy a enseñar un método sencillo que he diseñado tras años, observando a cientos de pacientes y analizando los efectos de la hidratación en el control glucémico y la sensibilidad insulínica. Lo llamó método H3 más 1. Son 4 pequeños pasos, 4 microhábitats que no requieren esfuerzo, pero que pueden transformar su estabilidad metabólica en pocas semanas. H3 más 1 significa hidratación, hormona insulínica, hora y un paso adicional, el más, que descubrirá al final y que marca toda la diferencia. No se preocupe, no hay nada complicado, solo pequeños ajustes diarios que cualquier persona puede aplicar desde hoy mismo. Paso 1. El vaso de la mañana. Activar el metabolismo al despertar. Imagínese, se despierta. El cuerpo ha pasado toda la noche sin agua y en ese momento su organismo está en lo que llamó la ventana dorada. Durante las primeras horas del día, la sensibilidad a la insulina alcanza su nivel más alto. Es la hormona que protege las células y ayuda a captar glucosa. ¿Y cómo aprovechamos ese momento? Muy sencillo. Beba un vaso de unos 350 mililitros de agua templada justo al levantarse, antes de desayunar, y añádele una pizca de sal marina sin refinar, lo que cabe en la punta de un cuchillo. Aclaración importante sobre la sal marina. Existe un mito muy difundido de que la sal marina contiene microplásticos y desechos químicos de los contaminantes del mar. Si bien es cierto que los océanos tienen contaminación, la sal marina de calidad pasa por procesos de purificación y los niveles de microplásticos, si los hay, son mínimos y no representan un riesgo significativo para la salud. Según lo que he analizado en estudios actuales, lo importante es elegir sal marina sin refinar de buena calidad, que conserva sus minerales naturales como magnesio, potasio y sodio en equilibrio. Los 3 pilares para que su sensibilidad insulínica funcione bien desde el primer momento del día. ¿Por qué? Porque esa pequeña cantidad de minerales activa el sistema hormonal y metabólico de forma natural, ayudando al cuerpo a encenderse y empezar a regular el azúcar correctamente, evitando el pico matutino de cortisol. Si quiere hacerlo aún mejor, añada unas gotas de limón natural. Esto equilibra el pH, mejora la digestión y da un pequeño impulso para estabilizar la glucosa sin necesidad de café. Recuerde, nada de sal refinada. Esa no aporta los minerales que su cuerpo necesita. La sal marina sin refinar, en cambio, contiene estos minerales esenciales que su metabolismo necesita. Paso 2. El vaso antes de comer. Preparar el cuerpo para absorber mejor. Este paso es clave y casi nadie lo conoce. Unos 15 minutos antes de cada comida, beba un vaso pequeño de agua, unos 150 mililitros. Solo eso. Esa pequeña cantidad prepara el estómago para recibir los alimentos, favorece la producción de enzimas y ralentiza la absorción de carbohidratos, evitando picos de glucosa postprandial. Piénselo así, es como diluir un jarabe antes de que se espese. De ese modo, la glucosa entra gradualmente y la insulina trabaja con eficiencia. He observado en mi práctica clínica que las personas mayores que incorporan este hábito reducen sus picos de azúcar hasta en un 20% más que quienes no lo hacen. Y no hace falta cambiar la dieta ni añadir medicamentos. Solo un sorbo en el momento correcto. Paso 3. El agua durante el ejercicio. Mantener la estabilidad y proteger las células. Si hace algún tipo de ejercicio, aunque sea caminar o actividad ligera, este paso es fundamental.
Mucha gente bebe agua solo al final del entrenamiento. Error. El cuerpo necesita agua mientras trabaja, no después. Lo ideal es beber unos 100 a 120 mililitros cada 15 minutos de actividad. Parece poco, pero ese ritmo mantiene constante el volumen de líquido en la sangre, lo que evita fluctuaciones glucémicas y protege las células. Y aquí viene un truco que recomiendo especialmente a mis pacientes mayores de 55 años. Añada una pizca de canela, medio gramo, por cada 250 mililitros de agua que beba durante el ejercicio. No se asuste, la canela no es un producto químico peligroso. Es una especia natural que ayuda a las células a responder mejor a la insulina. En combinación con una buena hidratación, he visto que puede bajar el azúcar hasta un 10% en solo 6 semanas. Es una estrategia segura, natural y muy efectiva para mejorar el control y evitar la resistencia insulínica. Paso 4. El más 1. El vaso de la noche, el sueño glucoestabilizador. Y llegamos al último paso, el que cierra el ciclo, el vaso antes de dormir. Tome unos 250 mililitros de agua templada unos minutos antes de acostarse. Pero aquí añadimos un ingrediente especial: magnesio, 200 miligramos de citrato o bisglicinato. ¿Dónde conseguir suplementos de calidad? El magnesio, en estas formas, citrato o bisglicinato, puede encontrarse en farmacias, tiendas de suplementos naturales como GNC, herbolarios especializados o en línea a través de Amazon, iHerb o sitios especializados en suplementación. Busque marcas reconocidas que indiquen claramente la forma de magnesio y su dosis. El magnesio es uno de los minerales más importantes para mejorar la sensibilidad insulínica, evitar picos nocturnos y potenciar el sueño profundo. Mientras duerme, el cuerpo regula la glucosa, repara las células y repone reservas, pero para hacerlo bien necesita agua y minerales. Si no los tiene, el cuerpo prioriza los órganos vitales, libera hormonas de estrés y eleva el azúcar basal. Y ese descontrol se convierte en semanas de fatiga y niveles altos acumulados. Por eso este vaso de agua con magnesio es lo que llamo el vaso de la regulación. Le ayuda a dormir mejor, mejora la sensibilidad a la insulina y le da a su cuerpo los recursos que necesita para estabilizarse mientras descansa. ¿Cómo saber si la hidratación H3 más 1 le está funcionando sin glucómetro? Le propongo un pequeño reto. Siga este protocolo H3 más 1 durante 7 días, solo 7. Pero antes de empezar, quiero que sepa exactamente qué señales buscar para confirmar que su cuerpo está respondiendo, incluso sin medir su glucosa constantemente. Estas son las señales claras de que el método está funcionando. Menos sed al despertar. Si antes se levantaba con la boca seca y necesitaba agua inmediatamente, notará que esa sensación disminuye o desaparece. Más energía 60 a 90 minutos después del desayuno. En lugar de sentir ese bajón de media mañana, experimentará una energía más constante y sostenida. Menos hinchazón de tobillos. La retención de líquidos disminuye cuando el cuerpo está bien hidratado y el azúcar está más estable. Orina amarillo claro. Este es el indicador visual más confiable de una hidratación adecuada. Menos somnolencia después de comer. Ese cansancio pesado después del almuerzo que le hace querer dormir una siesta larga irá desapareciendo. Notará pequeños cambios. Menos sed matutina. Energía más estable por la mañana. Mejor control postcomida. Y si lo mantiene durante 4 semanas, verá cómo mejora su HbA1c, su estabilidad diaria y hasta su estado de ánimo. Esto no es magia, es fisiología, es su propio cuerpo funcionando como debe. Y todo empieza con algo tan sencillo como beber agua en el momento justo y de la forma adecuada. ¿Cuánta agua necesita según su peso y actividad? Y ahora llegamos a una de las preguntas que más me hacen mis pacientes. Diana, ¿cuánta agua tengo que beber al día exactamente? Durante años se repitió aquella vieja regla de 8 vasos de agua al día, pero le voy a ser sincera, esa regla no sirve para todos. Su cuerpo no necesita lo mismo que el de su vecina, ni que el de su nieto, ni siquiera que el de una persona de su misma edad. Depende de su peso, su nivel de actividad y su salud glucémica. Por eso prefiero una fórmula mucho más personalizada, sencilla y efectiva, la que utilizo en mi práctica clínica con mis pacientes. Su peso en kilogramos se multiplicó por 30 mililitros, así de simple. Por ejemplo, si usted pesa 70 kilogramos, multiplique 70 por 30.
El resultado es 2100 mililitros, o lo que es lo mismo, 2.1 litros de agua al día. Esa es su cantidad base, su punto de partida, lo que su cuerpo necesita para diluir la glucosa y mantener su control insulínico activo. Y si hace ejercicio o se mueve más de lo normal, entonces su cuerpo necesitará un poco más. Por cada hora de actividad física moderada o intensa, ya sea caminar rápido, ciclismo o incluso tareas del hogar intensas, añade medio litro de agua extra, 500 mililitros, a su consumo diario. Piénselo como una recarga. Cuando suda, no solo pierde agua, también electrolitos. Y ponerlos a tiempo es fundamental para evitar desbalances que eleven el azúcar o provoquen hipoglucemias. ¿Cómo saber si está bebiendo lo suficiente? No hace falta ningún aparato ni análisis para saberlo. Su propio cuerpo le da una pista muy clara. El color de la orina. Si el color es amarillo muy claro, como el papel manila, perfecto. Está bien hidratado. Si es transparente como el agua, cuidado. Significa que está bebiendo más de la cuenta y demasiado rápido. Eso puede diluir el sodio en la sangre, algo que se llama hiponatremia, y puede provocar mareos, debilidad o incluso confusión, agravando el control glucémico. Si en cambio su orina tiene un amarillo fuerte, casi dorado o anaranjado, entonces su cuerpo está deshidratado. En ese caso, necesita beber agua de inmediato, pero poco a poco, sin atracones. Un truco sencillo para no fallar. La mayoría de la gente no se hidrata bien simplemente porque se le olvida. Por eso le recomiendo un truco muy fácil. Use una botella reutilizable de unos 750 mililitros y llénala 3 veces al día. La primera por la mañana, la segunda antes o después de comer, la tercera por la tarde. De ese modo, sin darse cuenta, alcanzará su objetivo diario sin agobiarse, y su azúcar se mantendrá en equilibrio durante todo el día. Además, tener la botella a la vista es una forma muy útil de recordar que debe cuidar su metabolismo. Cada sorbo cuenta, y más a partir de los 50, cuando la sensación de sed se va perdiendo y la deshidratación se vuelve silenciosa pero constante, elevando riesgos diabéticos. Así que olvídese de las reglas generales. Su cuerpo es único y la cantidad de agua que necesita también. Solo con ajustar la cantidad a su peso y ritmo de vida puede notar más estabilidad, menos fatiga y un mejor control glucémico en cuestión de días. No se trata de beber por obligación, sino de hidratarse con inteligencia, escuchando lo que su cuerpo le pide y dándole lo que realmente necesita. Los 3 enemigos silenciosos que arruinan su hidratación. Ahora que ya sabe cómo hidratarse correctamente, llega el momento de hablar de los enemigos silenciosos del agua, glucorreguladores. Sí, esos pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que en realidad pueden arruinar todo su esfuerzo por mantener su azúcar estable y bien controlada. Conocerlos es el primer paso para mantenerlos a raya o al menos compensar sus efectos. Así que preste atención porque le voy a hablar de 3 villanos muy comunes que pueden estar descontrolando su glucosa sin que usted lo note. 1. El café en ayunas, el ladrón de estabilidad. Ay, el café. Ese olor por la mañana que parece levantar el ánimo y ponerlo todo en marcha. Pero si lo toma antes de beber agua, está cometiendo uno de los errores más comunes y más dañinos para la hidratación y el control glucémico. Déjeme explicarle por qué. El café, sobre todo cuando se toma en ayunas, actúa como un estimulante que eleva el cortisol y el glucagón, haciendo que su hígado libere más glucosa. Cada taza de café puede aumentar el azúcar basal en unos 10 a 20 miligramos por decilitro. Puede parecer poco, pero si se toma 2 o 3 tazas al día tras día, ese pico se acumula. Y recuerde, el cortisol no solo eleva el azúcar, también reduce la sensibilidad insulínica. Por eso, mi recomendación es clara. Antes de su café matutino, beba primero un vaso de agua templada con una pizca de sal marina, tal como vimos en el método H3+1. De esa forma, su cuerpo se rehidrata, diluye la glucosa y el café ya no tendrá ese efecto tan desestabilizante. No hace falta eliminarlo por completo. El café puede tener beneficios si se toma con medida, pero sí debe respetar el orden. Primero agua, luego café. 2. Refrescos y bebidas gaseosas, la trampa del azúcar y el fósforo. Este es un clásico. Muchos adultos mayores piensan que hidratarse también vale con un refresco o una bebida con gas,
pero la realidad es justo la contraria. Estas bebidas son auténticas bombas de azúcar refinado y fósforo, y ambas cosas pueden descontrolar su glucosa y dañar el páncreas con el tiempo. El azúcar provoca picos inmediatos de glucosa, lo que fuerza a la insulina a trabajar en exceso y agota sus reservas. El fosfato compite con el magnesio, un mineral clave para la sensibilidad insulínica. ¿Y qué ocurre? La resistencia aumenta, los picos se multiplican y el riesgo de diabetes progresa. Así que aunque un refresco frío pueda parecer tentador, recuerde esto: no hidrata, deshidrata, y con el tiempo roba control y salud. Si le apetece algo con sabor, opte por agua con gas natural y unas gotas de limón fresco. Le dará ese toque refrescante, pero sin los efectos dañinos del azúcar ni aditivos. 3. El agua destilada o demasiado pura, el agua vacía. Y ahora viene algo que sorprende a muchos: el exceso de pureza también puede ser un problema. El agua destilada o incluso algunas aguas embotelladas muy filtradas pueden parecer saludables porque no tienen nada, pero ahí está el peligro: no tienen nada. Carecen por completo de los minerales esenciales, sodio, potasio, magnesio, que su cuerpo necesita para mantener el equilibrio insulínico. Cuando bebe agua sin minerales, su cuerpo intenta compensar ese vacío. ¿Y cómo lo hace? Liberando los pocos minerales que ya tiene dentro de las células pancreáticas. Esto genera una pérdida de electrolitos que puede afectar la producción de insulina, provocar resistencia o incluso alterar el metabolismo si se prolonga en el tiempo. Por eso no necesitamos agua vacía, sino agua viva, con minerales. Si el agua del grifo de su zona es potable, lo ideal es filtrar y añadir una pizca de sal marina sin refinar. O en su defecto, un sobre de sales minerales sin azúcar. Así se asegura de que cada sorbo nutra de verdad a su páncreas y células. La regla de oro: equilibrio y conciencia. Durante el primer mes del protocolo H3+1, le recomiendo evitar estos tres enemigos todo lo posible. Dele a su cuerpo un respiro, una oportunidad real de recalibrar su equilibrio glucémico y recuperar su control natural. Después podrá introducirlos con sensatez, pero siempre aplicando lo aprendido. Primero agua, luego café, refresco solo en ocasiones especiales, nunca como sustituto del agua, y elija siempre un agua con minerales, no vacía. Recuerde, la hidratación de glucorreguladores no es solo beber, es nutrir el metabolismo, y esos pequeños ajustes marcan la diferencia entre un azúcar inestable y uno lleno de equilibrio, energía y vitalidad. Preguntas frecuentes. Llegamos a la parte que más me gusta: las preguntas de la gente real, las mismas que escucho todos los días en mi consultorio, porque claro, cuando uno cambia sus hábitos, sobre todo algo tan básico como la forma en que se hidrata, surgen dudas, miedos y curiosidades sobre el azúcar. Así que si alguna de estas preguntas le ronda la cabeza, preste atención porque probablemente no es el único. Diana, si empiezo a tomar más agua, ¿voy a bajar el azúcar demasiado y tener hipoglucemias? Esta es la número uno, sin duda, y la entiendo perfectamente. Nadie quiere sobresaltos con mareos o debilidad, ¿verdad? La respuesta es no. Al contrario, estabiliza. Al principio puede pasar un ajuste, pero no se alarme porque eso significa que su cuerpo está despertando. Déjeme explicarle